Bienvenidos todos a Familiarmente, siempre pensando en amor de familia. El día de hoy, en esta serie de videos que hacemos que son un poco distintos o diferentes, precisamente vamos a hablar acerca de las diferencias que existen en cuanto a la pensión alimenticia. Si bien es menester precautelar el principio fundamental denominado interés superior de niños y adolescentes a través de mecanismos de cuidados y protección, no es menos cierto que la ley ha enfocado su aparataje a ciertas necesidades, dejando de lado otras como es el compartir en familia, y que el cobro de pensión alimenticia se ha convertido en una forma de chantaje o perjuicio utilizado por ciertos progenitores para condicionar las visitas y que peor aún la propia ley sanciona con intereses diarios ante la mora de su pago. Esta posición de la justicia, a mi manera de ver parcializada, puede ser considerada como discriminatoria en contra del progenitor alimentante, menoscabando sus derechos como sujeto de derechos precisamente subsidiario en el proceso de visitas. Pues la ley es muy eficaz para reconocer deudas retroactivas cuando se trata de pensiones y me parece adecuado, pero asimismo debería sancionar con celeridad y retirar la custodia de ser el caso cuando hablamos de obstrucción parental, lo cual constituye una forma de maltrato a los hijos. Esto me permito señalar entre paréntesis en este proceso. De igual manera, también considero debería ser célere y no caer en discriminación que a mi parecer existe respecto a lo señalado en el artículo 8 de la norma sobre los alimentos. Y cito, dice que la pensión de alimentos se debe desde la presentación de la demanda. El aumento se debe desde la presentación del correspondiente incidente, pero su reducción es exigible solo desde la fecha de la resolución que la declara, es decir, se nota la diferencia. Mientras la una es desde la presentación de la demanda, la otra solo desde la resolución que lo declara. En la judicatura ingresan a diario cientos de pedidos por tema de pensión de alimentos, pero no es menos cierto que existe una clara distinción en la manera en que se llevan los procesos judiciales de aumento versus los de reducción. Pues para este último caso, llevar a cabo el proceso de citaciones puede ser todo un suplicio. Cuando el progenitor custodio se muda de domicilio con frecuencia, sale a vivir fuera de la ciudad, no presenta las facilidades para la recepción de la boleta, etcétera, dilatando el proceso de reducción de pensiones de alimentos y en este caso, el único que llega a perder es el progenitor que no puede pagar la pensión, pues nadie piensa en él o ella, yendo a la realidad concreta. Desde hace mucho tiempo la situación del país ha llevado a muchísimas personas a quedarse sin empleo, y peor aún en la época de pandemia, en la cual surge la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que manifestó que se podía reducir la jornada laboral y por ende reducir el salario. Simultáneamente a esto también se han incrementado los casos de despidos, manteniéndose, eso sí, el tema de pensión de alimentos, sin considerar que si bien el hijo es muy importante, también existe el derecho a la salud, vida y bienestar del alimentante. En contraparte también existe el artículo 3 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que nos habla acerca del pago de pensión de alimentos, indicando que no se admite compensación ni reembolso de lo pagado. Es decir, que eso sí, si un progenitor en algún momento dio más dinero, se hizo cargo de más gastos, como estudios, vivienda, salud, o de todo, porque hay casos así que absorben todas las deudas, la ley no lo reconoce o admite que se tenga en cuenta estos aspectos en su favor. Pero si tarda un día en el pago, corren intereses por mora diariamente. Y en el caso de tardanza, en el país existe el apremio personal. Un ejemplo más de la favorabilidad en beneficio de unos y perjuicio de otros es que ante el supuesto de que una pareja se haya separado y el alimentante se quede con su hijo o hija por un tiempo bajo su cuidado, mientras el otro progenitor atraviesa una circunstancia, puede ser una enfermedad o se ha ido de viaje, etcétera, según el artículo 7, que habla de la procedencia del derecho sin separación, nos dice que la pensión de alimentos procede aún en los casos en que el alimentado
y el obligado convivan bajo el mismo techo. Y como señalamos antes, ese dinero no se reconoce ni se reembolsa. En conclusión, los tratados internacionales, la Constitución de la República varios cuerpos de ley nos hablan acerca de la no discriminación, entre otras razones por temas de edad, sexo, identidad de género, etc. De manera que la igualdad debe ser preponderante en el manejo de la norma, tanto para el aumento como para la reducción de la pensión alimenticia debidamente demostrado en ambos casos. Es decir, que en igualdad de condiciones, desde el planteamiento del incidente, se debería tomar en cuenta la solicitud, obviamente junto a las pruebas, para que el alimentante pueda cumplir con su deber. He ahí algo que propongo para la reforma presente o futura que se llegue a dar al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Esto ha sido Familiarmente, siempre pensando en amor de familia. Soy la abogada Lorena Bravo. Muchas gracias por compartir hoy con nosotros. Hasta luego.